Hola a todos, continuamos con nuestra clase de interfaces comparable y comparator y ahora lo que vamos a hacer es implementar los métodos que están definidos en jugadores admin abstract y están definidos como abstractos. ¿Sí? Lo que voy a hacer para tener más a mano es copiar lo que sería la documentación de los métodos, cosa de saber qué es lo que tengo que hacer en cada uno de ellos. ¿Sí? Es un segundito. Y ahí estamos. Bien, vamos en primer lugar a ver esto que sería la verificación de los jugadores por posición. Bien, nos dice que tenemos que retornar una lista de objetos de tipo jugador en la cual el criterio que tienen que cumplir los jugadores es que pertenezcan a esta posición. Bien, para los que están más avanzados, esto hay varias formas de resolverlo. Hay una manera con cálculo lambda para resolverlo, pero nosotros lo vamos a resolver iterativamente, que es el enfoque más tradicional de Java, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir jugador, tipo resultado, nombre de la variable resultado y el tipo ArrayList. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, qué es lo que hay que retornar en el resultado. Y aquí dentro voy a hacer un for each, ¿sí? En el cual en cada iteración lo que voy a hacer es acceder a la variable que teníamos acá. Está definida como protected, así que vamos a poner como private, ¿sí? Jugadores list. Perdón, está definida como private, así que vamos a definirla como protected, list.jugadoreslist. Y aquí vamos a poder acceder a cada uno de los jugadores de la lista. Bien, entonces lo que vamos a hacer es decir, si jugador.getPosition, y aquí, si se tratase de una referencia común y corriente, utilizaríamos equals, ¿sí? Y eso vamos a ver que funciona. Pero como los valores de un tipo enumerado son siempre los mismos durante la ejecución de un programa, podemos utilizar igual igual para las enumeraciones y está bien visto, ¿sí? Así que esa es una diferencia respecto de los objetos que pertenecen a las clases concretas en donde comparamos con equals. Bien, la idea entonces sería decir que si yo encuentro el jugador que pertenece a la posición, lo que voy a hacer es agregarlo a la lista de resultados, así que simplemente bastaría con hacer eso. Ok, si quieren ver cómo sería la implementación usando operadores funcionales o cálculo lambda, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿sí? Podemos copiar esto y volver al código que teníamos antes. Ahí estaría comentado. Esto sería resolverlo utilizando cálculo lambda, que vamos a trabajar con esto después en el resto del curso, ¿sí? De momento vamos a quedarnos con el enfoque iterativo y vamos a evaluar primero las estructuras de datos más icónicas, digamos, de lo que sería el curso. Bien, entonces eso sería el ejemplo del cálculo de lambda. Nos quedamos con el enfoque tradicional. Y para resolver la cuestión de cómo encontrar el jugador, vamos a hacer dos enfoques también. Esto es algo que está resuelto en todas las clases que implementan la interfaz list. Básicamente determinar la posición de un elemento en una lista. Podemos hacer lo siguiente, podemos hacer un for i, ¿sí? Poner jugadores list y decir hasta o siempre y cuando i no supere a la longitud de la lista,
lo que vamos a hacer es decir, si jugadores list.jugadores.list.get y es igual, ¿sí?, a jugador, lo que vamos a hacer ahí es retornar i, ¿sí? Y en caso que no encontremos, retornamos -1. ¿Está? Ahora, eso ya está implementado en la clase, como les decía recién, ArrayList. Así que podemos hacer lo siguiente. Podemos decir return this.jugadores.list.indexOf y le pasamos por parámetro jugador, y lo que va a hacer es lo mismo que hicimos nosotros, digamos, hacer la verificación por equals para encontrar el jugador. Acuérdense que si no tienen programado en la clase jugador el método equals, eso no funciona, ¿está? Así que ahí vemos otro de los beneficios de utilizar polimorfismo, ¿sí? Porque ¿qué está haciendo ahí? Está convirtiendo el objeto a una referencia de tipo object y aplica equals, sea cual sea el tipo de dato con el que estamos trabajando. Bien, ahora a lo que veníamos, ¿sí? A implementar comparable y comparator. Bueno, lo que vamos a hacer primero es modificar jugador, porque allí es donde tenemos que decir si un jugador es menor que otro, mayor que otro o igual que otro. Y eso lo hacemos diciendo así: implements comparable, comparable, ponemos jugador. Y lo que primero que va a pasar ahí es que nos da un error, ¿sí? Nos dice que tenemos que implementar todos los métodos abstractos, que son los métodos que define la interfaz. Ponemos que continúe, y lo que va a pasar es que al final de la clase se nos agrega el método definido por la interfaz. Entonces dijimos, vamos a comparar los jugadores por casaca. Bien, entonces tengo dos alternativas. Hacer la comparación diciendo, bueno, el resultado es un entero, por defecto el valor es -1, que indicaría que la casaca de este jugador es menor que la del pasado por parámetro. Y si no, lo que voy a hacer es decir, bueno, si este jugador, punto, la casaca es igual a la del que me pasaste por parámetro, o sea, punto o punto casaca, entonces retorno 0. Si no, si la casaca de este jugador es, acá me tiró error y es porque, tiene acceso privado, sí, así que sería o.getCasaca, ¿sí? Y estamos en jugador, ahí está. Bien, y después sería si la casaca de este jugador es mayor que la de pasada por parámetro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es retornar 1. Bien, todo eso es para decir, bueno, si supóngase el jugador con el que estamos trabajando tiene casaca 10 y el que nos pasan por parámetro tiene la 11. Entonces, ¿son iguales? No. Y el de nuestra casaca es 10 y 10 es mayor que 11, la respuesta también sería que no, así que el resultado va a ser -1. ¿Sí? Ahora, en caso de que sean iguales, va a salir por acá y va a retornar 0. Y en caso que la casaca de nuestro jugador sea mayor que la del pasado por parámetro, vamos a retornar 1. Entonces la idea es así: si los valores son iguales, retornamos 0. Si el valor con el que estamos trabajando es menor que el que nos pasaron por parámetro, retornamos un valor menor que 0. Y si el valor que nos pasaron por parámetro es menor que el de nuestro elemento, pasamos un valor mayor que 0. Bueno, eso
es la forma de implementarlo manualmente. Pero tranquilamente podríamos hacer lo siguiente. Es decir, return new integer, ¿sí? Y aquí hacemos así, this.casaca.compareTo o .getCasaca, ¿sí? ¿Y qué pasa? La clase integer con mayúscula, que es una grapper classes de int, lo que hace es tener implementado cómo se comparan dos enteros, ¿sí? Así que ya está hecho, digamos, ese bloque de código que había hecho primero. Bien, entonces, habiendo hecho eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer this. En el método ordenar, jugadores list, ¿sí? Y ahí vamos a ver que, perdón, collections.sort, podemos poner jugadores list, y lo que va a hacer este método, si hacemos control clic, vamos a ver, lo que termina haciendo es la ordenación, ¿sí?, de la lista utilizando el método compareTo que definimos en la clase jugador, ¿sí? En realidad lo que termina haciendo es transformarlo en un comparator y termina haciendo el ordenamiento. Bien, bueno, hasta ahí vamos a llegar con este video. En el próximo vamos a estar completando la implementación del ordenar que espera un comparator por parámetro, y también vamos a ver otras formas de trabajar con comparable y comparator. Nos vemos, chau chau.